Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en este su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_yec. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En esta ocasión, la consejera electoral Carla Verónica Félix Neira nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejera. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muchas gracias, Memo. Estamos en su programa La Urna y el día de hoy hablaremos con la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Ella es magistrada de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el tema de esta ocasión es la justicia electoral en los sistemas normativos internos, específicamente en relación también con el tema de paridad. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora Eva Barrientos. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica y doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva de género por la Universidad de Girona, España. En el año de 1999 inició su carrera profesional dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a laborar en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa de dicho tribunal. En 2015 colaboró en 2 sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Recientemente ha colaborado en los libros Retos hacia la consolidación de la democracia mexicana, publicada por el Instituto Electoral de Tabasco, y Estudios sobre género, publicado por la Universidad de Jalapa. En 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y desde 2016 forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. El 28 de marzo de este año, la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa, cargo que actualmente ocupa y que ocupará por un periodo de 9 años. ¿Cómo está, magistrada? Pues un gusto, muchísimas gracias, Carla, por la invitación a este exitoso programa que ya he tenido la oportunidad de escuchar. Y pues bueno, es un tema bastante interesante ya de por sí el tema de paridad, pero cuando se trata de la paridad, implementarla en sistemas normativos internos, pues toma una problemática y bueno, trabajo mucho que hay que hacer en este tema, ¿no? Para poner un poco en contexto a nuestros radioescuchas, a los ciudadanos, ¿qué es la paridad? Finalmente deriva de un principio humano que está establecido en la Constitución del artículo 1, donde establece que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos ante la Constitución. Y precisamente la paridad se trata de este principio de igualdad, pero entre hombres y mujeres. Específicamente en la Constitución fue implementado para que tanto hombres y mujeres logren el acceso a puestos de representación popular, precisamente con las mismas posibilidades de llegar a estos. Es por eso que se establece este principio, que también ya es un principio y un derecho humano. Entonces, bueno, así es como se establece, precisamente para que los partidos políticos tengan la obligación, en primer término, de postular al 50% de mujeres y al 50% de hombres, con diversas reglas para garantizar no solo esta paridad legal, sino una paridad sustantiva. Es decir, que no solo sea un precepto legal, sino una realidad. Y bueno, como tú bien dices, ahorita se acaba de aprobar una reforma constitucional muy importante de paridad en todo, es decir, en los 3 poderes en nuestro país ahora tiene que haber paridad, en el poder legislativo, el ejecutivo y en el judicial, que es donde también se veía este desfase de las, por ejemplo, magistradas, magistrados, ministros. Finalmente había todavía hasta la fecha, porque esta reforma se va a ir implementando poco a poco, pero hay una disparidad todavía muy grande en estos cargos.
Una de las cosas que creo que también es importante para poner en contexto a quien nos escucha es explicar un poco por qué hablamos de sistemas normativos, es decir, todos los ciudadanos que vivimos en el Estado mexicano pues estamos sujetos a un conjunto de normas, de reglas, de leyes, pero también existen comunidades que se rigen bajo sistemas distintos. ¿Podría explicarnos un poco de qué son los sistemas normativos internos? Así es, como tú bien lo dices, en nuestro país existen dos regímenes para llevar a cabo elecciones. Una es el más conocido por el sistema de partidos políticos, donde los diferentes partidos políticos pues postulan a las personas que quieren ser candidatas, o también el tema de candidaturas independientes, aquel ciudadano que no sea apoyado por algún partido político lo puede hacer simplemente que cubra con los requisitos, pero hay otro sistema para elegir que es el que justamente se denomina sistemas normativos internos, y este rige en aquellas comunidades indígenas que conservan todavía sus tradiciones y lo hacen sin partidos, y generalmente se hace a través de una asamblea comunitaria donde participan precisamente los miembros de estas comunidades, pero a través del sistema que ellos consideren que ha sido su tradición, que puede ser a mano alzada, a pizarrón, es decir, van marcando en un pizarrón, etcétera. Esto precisamente está protegido en el artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es donde les reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para decidir cómo van a elegir a sus propias autoridades. Bueno, nosotros sabemos que existen los institutos, que son quienes se encargan de la organización, pero también existen los tribunales, y los tribunales han jugado un papel decisivo en el rumbo que se toma respecto a los criterios para seguir por parte de todas las demás autoridades administrativas. ¿Cuál es el papel de la justicia electoral en este tema de los sistemas normativos indígenas? Mira, como tú bien lo dices, ha jugado un papel muy importante porque primero protege que realmente se garantice que se respeten los usos y costumbres de estas comunidades. Entre otras, hay un derecho muy importante, por ejemplo, que es el derecho a la consulta, que está incluso en el OIT, en el Tratado Internacional, donde dice que precisamente se tiene que respetar los derechos. Si quisiera hacer algún cambio por parte, digamos, de una comunidad externa, tienen derecho a la consulta. Es el caso, por ejemplo, de Chiapas, donde ya algunas comunidades pues ya no quieren que sus elecciones sean a través de partidos políticos y están solicitando su cambio de régimen a sistemas normativos internos. Este es el caso de Ochuc, donde ya se llevó la consulta para ver si la mayoría de la población quiere. Xilón y Citalá, que están en este cambio. Muchas veces pues la propia comunidad quiere hacer algún cambio en su uso y costumbre, porque aunque sean por usos y costumbres, pues ellos también van cambiando y tienen derecho a autodeterminarse qué cambio es el que quieren. Entonces, respecto a esto se han dado ciertos conflictos donde pues a veces un grupo está de acuerdo en que vote, por ejemplo, solo la cabecera municipal, otros que no, que voten todas las agencias municipales que conforman el municipio. En un principio se debe destacar que cuando se establecía esto, se determinaba que no se había dejado votar alguna agencia municipal, las primeras resoluciones del Tribunal Electoral fue en el sentido de decir, bueno, se está violando el derecho a votar, el derecho de universalidad del voto. Entonces, las primeras resoluciones fueron en el sentido de se debe anular la elección o invalidar para el efecto de que se lleve a cabo otra vez esta elección y se deje participar a las agencias municipales. Sin embargo, en el camino se dio cuenta que a veces pues hay que estudiar más el contexto en el sentido de, bueno, finalmente eso ha sido la costumbre y porque también la comunidad tiene su propia autoridad y entonces se ha hecho esta conciencia de que se tiene que analizar a través de estudios antropológicos, de visitas in situ, para precisamente saber el contexto y no vulnerar precisamente su derecho a autodeterminación con una imposición judicial. Ahora se tiene que hacer este estudio de contexto de manera muy clara para analizarlo.
Pero bueno, en el tema que hace rato me comentabas de paridad, también allí se tiene que analizar cuál ha sido la costumbre para saber si no a través de una resolución puedes generar más conflicto que alguna solución. En este tema de la paridad en los sistemas normativos internos, creo que surge una duda generalizada. En el caso de comunidades que tienen tradiciones arraigadas, ¿podrá eximirse del cumplimiento de este principio? Precisamente una de las reglas para que se respeten los usos y costumbres, pues es que precisamente se respeten los derechos humanos. Uno de los derechos humanos, como partimos en esta plática, es el derecho de igualdad. Lo que hay que cuidar es cómo hacerlo. O sea, finalmente las comunidades tienen que respetarlo. Hay varias formas de implementar el principio de paridad. Antes de llegar a una nulidad, pues puedes ver la posibilidad de sensibilizar, es decir, también nosotros tenemos como obligación como el Estado hacer todos los cambios estructurales para hacer posible el cumplimiento de paridad. Tú bien sabes que a nosotros, digamos, en la cultura occidental nos ha costado mucho, porque estamos inmersos en una cultura machista, pues de ver con naturalidad que las mujeres pues ya participen en la vida pública, lo que ha generado finalmente, desafortunadamente, pues una violencia política muy fuerte. Entonces, si eso nos ha costado a nosotros en esta cultura occidental, para los pueblos y comunidades indígenas, en donde su cultura finalmente es por costumbre, en muchas de ellas, no en todas, que solo los hombres participen. Otro de los temas que finalmente nosotros no lo vemos, que es muy diferente a nuestra cosmovisión, es que, por ejemplo, para nosotros un cargo pues es un trabajo, es una forma de ejercer decisiones que pueden impactar de manera positiva a la sociedad. En muchas de las comunidades indígenas, por ejemplo, no es un trabajo. Es un cargo honorífico en el cual no hay ninguna retribución. Entonces, por eso es que también en algunas ocasiones, pues hay que ver todo este contexto para ver si efectivamente, porque si quieren realmente estar en un cargo así las mujeres o no. Entonces, por eso te digo, claro que se tiene que implementar en los sistemas normativos internos en las comunidades indígenas, desde luego que se tiene que observar el principio de paridad. La forma que hay que cuidar es cómo vamos, y creo que primero hay que generar este cambio estructural, cultural y desde mi punto de vista de forma paulatina para no generar conflictos en estas comunidades. Bueno, pues ahora vamos a una pausa y estamos en su programa La Urna, hablando de justicia electoral en los sistemas normativos internos. La Urna. Bienvenidos esta tarde, regresamos a su programa La Urna. Estamos con la magistrada Eva Barrientos Cepeda, magistrada de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando en relación con el papel que ha jugado la justicia electoral para el cumplimiento del principio de paridad en los sistemas normativos internos. Y bueno, platicábamos hace un momento que a lo mejor muchas personas no lo saben, pero en nuestro país tenemos, digamos, dos sistemas, ¿no? Que funcionan de manera coetánea, que es el sistema constitucional que todos conocemos de elecciones por partidos, pero también existen los sistemas normativos internos que reconocen el derecho de autodeterminación de las comunidades indígenas y donde los integrantes de estas comunidades pueden establecer sus propias reglas, sus propias normas de cómo quieren elegir a sus autoridades. Y hablando de este tema, platicaba un poco la magistrada, la importancia de entender el contexto y de que los cambios que se hagan en la cultura y la sensibilización de las comunidades para la introducción de la paridad es importante para no generar conflictos sociales. Entiendo que en las últimas fechas ha habido diferentes casos o situaciones en donde la introducción de estas reglas de paridad para que las mujeres puedan acceder a estos cargos en comunidades donde la cultura es pues esencialmente patriarcal, pues han generado ciertos conflictos. ¿Nos podría comentar algunos casos relevantes que usted recuerde, magistrada, en relación con este tema?
Me voy a referir a algunos casos de Oaxaca. Como tú bien lo dices, nosotros vivimos en un país multicultural, en donde existen pues diferentes comunidades indígenas, pero uno de los referentes evidentemente es Oaxaca, en donde 417 municipios se eligen precisamente por sistemas normativos internos. Y allí existen pues muchos casos en donde existe ya mucha voluntad, creo yo, por incluir a las mujeres. Por fortuna, la cultura incluso en estas comunidades ha cambiado. Sin embargo, hay un caso muy relevante que a mí me gustaría destacar, en el cual resulta que hay un municipio en el que pues el presidente municipal ejerce violencia política en contra de una de sus regidoras. Esta regidora pues impugna precisamente y denuncia que se está ejerciendo violencia política de género porque pues no la deja ejercer su cargo, no le da la información, incluso luego no la deja entrar a las sesiones de cabildo, etcétera, ¿no? El Tribunal Local de Oaxaca lo que establece es que efectivamente está probado que este presidente municipal está ejerciendo violencia política de género en contra de esta regidora. Vienen aquí a Sala Regional confirma que efectivamente hay violencia política de género y esta resolución queda firme y definitiva porque ya no es impugnada ante Sala Superior, es decir, la última instancia es Sala Regional Jalapa. ¿Qué es lo que sucede en la anterior elección de ayuntamientos en el estado de Oaxaca? Pues este presidente municipal lo vuelve a registrar su partido para que sea reelecto. Y entonces, pues mujeres impugnan ante el tribunal local que esta persona es inelegible porque ejerció violencia política de género y que entonces se declare su inelegibilidad. ¿Qué es lo que dice el tribunal local en este caso? El tribunal local dice, bueno, pues es que finalmente eso no está previsto como una causal de inelegibilidad, entonces confirma el registro de este presidente municipal que en este caso se iba a reelegir. Lo que resuelve el tribunal local es impugnado ante sala regional y aquí Sala Regional lo que señala es que pues bueno, ¿cuál es la finalidad para empezar de la reelección? La reelección finalmente pues es como un premio a aquellas personas, aquellos funcionarios públicos que han hecho excelente trabajo y que por tanto la gente quiere que siga en este cargo, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que se analizan. Y la otra, bueno, si bien es cierto, no hay una causal de inelegibilidad que diga quien ejerció violencia política es inelegible, lo cierto que sí hay una causal que se puede relacionar. Tú sabes que casi en la mayoría de las legislaciones existe que para ser candidato se tiene que acreditar o por lo menos presumir que tiene un modo honesto de vivir. Así es. En este caso, como esta persona ejerció violencia política de género comprobado por sentencia firme, pues entonces se equipara a que no tiene un modo honesto de vivir y así es como se revoca este registro y se dice pues que es inelegible. Este es uno de los asuntos paradigmáticos que fue en el municipio de San Juan, Colorado, en Oaxaca, y es uno de los casos emblemáticos porque lo que nosotros decimos generalmente es que sí, pues ya hay avance precisamente en algunos estados ya está prevista la violencia política de género incluso como delito, en otros ya está como infracción en el Código Electoral. Sin embargo, son pocas las sentencias que hasta el momento se emiten y que realmente tengan una sanción desafecte a los candidatos, porque cuando es una multa, pues muchas veces, porque incluso a mí me ha tocado escuchar que dicen, bueno, pues sí me sancionaron, pero pues prefiero pagar la multa, ¿no? Entonces, claro. Con esas cuestiones, pues no se inhibe la violencia política de género y creo que lo que tenemos que conseguir es realmente inhibirla, aunque
creo que lo que primero se tiene que lograr es la prevención, y por eso aquí quiero destacar que la mayoría ya de las sentencias ahora en sala Jalapa, en sala superior, es precisamente estas medidas de no repetición, medidas de prevención, que creo que es lo que va a abonar más a esto que te comentaba hace rato. Lo que hay que lograr es un cambio cultural. Magistrada, yo creo que también es muy importante comentar, porque pues nuestros radioescuchas a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? No, la realidad es que México es un país pues con mucha biodiversidad, con una multiculturalidad, y que la realidad en los diferentes estados del país es distinta. Es decir, a lo mejor nosotros acá en el norte no tenemos pues la misma cantidad de comunidades indígenas que tienen en el sur, y finalmente esto genera un contexto diverso en cada zona y en cada lugar del país, y cada uno enfrenta pues diferentes problemáticas de acuerdo a ese contexto. Entiendo yo que la mayor parte de las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos están en el sur del país, aunque también hay algunos acá para el centro y hacia el norte. Y yo quisiera preguntarte, magistrada, si tienes algún antecedente en otras zonas del país que no sean específicamente de entidades del sureste. Sí, por supuesto, como tú dices, en muchos estados hay comunidades indígenas, aunque no en todos los estados está reconocido que se puedan hacer elecciones por usos y costumbres o sistemas normativos internos, como el famoso y emblemático caso de Cherán, en donde precisamente dices, pues es en el centro de nuestro país, donde fue emblemático este caso porque fue una de las primeras comunidades que solicitó que si su población era mayormente indígena, pues ellos querían hacer su elección por sus costumbres, por sus usos y costumbres. Entonces sí, hay muchos estados. En el estado de Guerrero también acaba de haber una consulta. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos, y además, bueno, en este caso, y sobre todo ahora, porque tú, como bien lo dices, acaba de reformar, y justo en el artículo 2 de la Constitución Política señala en la fracción 7ª que en los municipios con población indígena, los representantes ante los ayuntamientos se deben de elegir observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Aquí habría que ver cómo se va a interpretar esta fracción. Si está únicamente dirigida, digo así ya de manera obligatoria, a todas las comunidades indígenas, pero que se rigen por partidos políticos, porque finalmente aquí existe esta posibilidad de que obligas a los partidos políticos a que también en las comunidades indígenas se elijan a mujeres indígenas. Ajá. Pero en el caso de comunidades indígenas, creo que allí se tiene que analizar con más cuidado, porque allí, pues finalmente la que tiene que ceder con este cambio cultural, pues es la propia comunidad, que es la que va a elegir. Entonces, desde luego que es relevante en nuestros pueblos y comunidades indígenas ante esta nueva reforma que ya está vigente, ¿no? Entonces, porque aquí me surge la duda, a ver, si volvemos al caso de Oaxaca, 417 municipios, ¿los 417 municipios van a cumplir con la paridad total? Digo, y si no la cumplen, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Invalidar los 417 asambleas comunitarias? Digo, es un claro. tema que para mí es para reflexionar cómo se va a implementar esta reforma tratándose de sistemas normativos internos. Claro, porque implica un cambio no solamente legal, sino, como bien lo dices, estructural y cultural de la comunidad. Magistrada, estamos llegando hacia el final de esta entrevista. ¿Alguna cuestión que tú desees agregar? Pues mira, la verdad es que, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por tocar este tema que para mí es de suma importancia, y bueno, pues creo que tenemos que seguir cada quien desde nuestra trinchera contribuyendo a este cambio cultural, porque finalmente la paridad es un derecho humano
que antes o después, en la medida que sea posible, la tenemos que implementar de forma efectiva y hacer realmente que mujeres, ya sean cultura occidental, indígenas o incluso de diversidad sexual, puedan llegar a un cargo y ejercerlo con plenitud. Así es, como bien se dice, ¿no? Que todos los ciudadanos tengamos no solo los mismos derechos, sino las mismas oportunidades, ¿verdad? Así es, Carla. Pues muchas gracias, magistrada, ha sido un gusto platicar con usted y bueno, pues nos despedimos de su programa La Urna, que estuvimos como invitada el día de hoy a la magistrada Eva Barrientos Cepeda de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Les queremos agradecer y les queremos invitar, amigos, para que se comuniquen con nosotros. Amigas, tenemos varias vías de contacto para tener comunicación con usted. Tenemos el Facebook, le invitamos a que nos siga también por las transmisiones. Tenemos el Twitter y también tenemos el Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos a la Red Estatal de Radio por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Que tenga usted un excelente día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.